y va a hacer la presentación justamente del nuevo libro. Va a hacer una reseña nuestra invitada especial, la doctora Raquelín Pérez Terrazas, y después va a realizar una entrevista justamente con el autor de este libro. Esta es una muy breve semblanza de la doctora Raquelín Pérez Terrazas. Ella es rectora del University of World Leaders Organization de Nueva York, en Estados Unidos. Es doctora en Derecho Penal. Es doctora de doctoras por la Organización Mundial de Líderes. Autora del libro Te leo entre líneas. Es conferencista internacional y es reconocida especialista en análisis del discurso, detección de mentiras, evaluación del riesgo de conductas peligrosas y perfilación criminal. Es psicóloga de formación, con especialidad en comunicación y educación, miembro distinguido de la Academia Mexicana de la Educación. Ella cuenta con el título Doctor de Doctores y 5 doctorados honoris causa, uno de ellos por la Universidad de la Salud en California. Es doctora honoris causa por la OMLI, avalada por la ONU. Ha hecho su trabajo y aportaciones en el campo de la medicina por la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano. Entre otras, está certificada en la técnica oriental de lectura del rostro por la Asociación Mundial de Terapias Chinas y por la técnica FACS. Está avalada por la República de Cuba como guía para adolescentes y como terapeuta. Es miembro del claustro doctoral de España y México. Es miembro activo para la Fundación de la Educación en Shanghái, China. Ha sido invitada a MBC Radio, a Radio Fórmula como especialista. Ha colaborado para la revista Expansión en artículos referentes al comportamiento y comunicación. Cuenta con el premio Excelencia Docente, Mujer de Éxito. Ella es dama de la justicia, galardonada al Premio Mujer Destacada 2020. Está reconocida por la Sedena y la República de Corea por su trayectoria. Bueno, es parte de su currículum, no lo leí todo, y pues sin más preámbulo, vamos a darle la palabra y escuchar con mucha atención a la doctora Raquelín Pérez Terrazas. Le escuchamos. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, a todos los que nos están acompañando en este magno congreso. Mi nombre es la doctora Raquelín Pérez Terrazas, y le damos la más cordial bienvenida precisamente a esta presentación de un libro magnífico, de un libro extraordinario, que he tenido la oportunidad de revisarle, de analizarle, de estudiar con minucia cada una de las cuestiones que nos plantea precisamente el doctor Marco Antonio Marín González. Medicina homeostática y tetraterapia, la cura bioenergética del siglo XXI. Es una maravilla realmente el poder compartir pues estos comentarios, estos elementos que vamos a empezar a analizar y vamos a empezar a revisar en breve también con el doctor, pero para ello quisiera yo hacer saber que el doctor Marco Antonio Marín González es pionero en la creación y desarrollo de programas académicos mediante el Instituto Mexicano de Medicina Homeostática y Tetraterapia, el cual dirige con graduados, pues prácticamente en muchos países, casi 20 países. Además es fundador del grupo Tetraterapia. Entonces, en las últimas 2 décadas ha dedicado su obra a la investigación de los efectos dañinos de la radiación, de investigación, campos académicos de diversas universidades, organizaciones internacionales, y que le han distinguido precisamente por sus aportaciones al desarrollo humano y a las ciencias médicas. No hay un mejor privilegio y cuanti mayor honor el hacer la presentación de este libro como explica y tetraterapia siglo XXI, donde se habla pues muy importantes, donde se conocen efectos como radiación global, ansiedad, insomnio,
cansancio, enfermedades crónicas degenerativas y también nuevas sintomatologías. ¿Qué es lo que pasa precisamente en el cuerpo? ¿O por qué el cuerpo se enferma? ¿O exactamente qué es lo que nos lleva a este tipo de cuestiones donde definitivamente, atendiendo a esta parte del individuo, que hay que entenderlo precisamente como un individuo racional, un individuo emocional, un individuo orgánico, inclusive también cuando queda en la parte más básica y todo eso desciende hasta lo genitourinario? En este libro podemos encontrar una serie de cuestiones precisamente para poder saber exactamente de dónde viene o cómo se genera esta sintomatología. Y cuál más aquello que aborda toda esta desorganización orgánica que viene precisamente del tema de las emociones. Y para ello, precisamente, como especialista en ello, quisiera yo abordar esta cuestión de este elemento muy importante que es el emotere. El emotere es una función emocional que lleva al sujeto a ponerse en movimiento. Ese es el emotere, la emoción que nos pone en movimiento. Y entonces, atendiendo a las emociones básicas como la tristeza, el enojo, la alegría y el miedo, nos llevan a dos vertientes. Como bien refería, somos emocionales, racionales, y en esta sección precisamente lo orgánico. Cuando el sujeto no atiende, no entiende, no comprende exactamente cuál es ese emotere, cuál es esa razón de ponerse en movimiento, exactamente. Y los trastornos empiezan con un desbordamiento a partir de una línea que se llama borderline. Esta línea fronteriza que nos entre un equilibrio en una línea caótica, desde cuánto caos y cuánto orden el sujeto puede contener y hasta cuánto precisamente puede estar en esta situación, es entonces donde se desborda el sujeto. ¿Y qué es lo que sucede? Se llega al trastorno mental precisamente porque no se sube o no se eleva a un nivel de conciencia donde permita al sujeto saber y entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está cruzando y entonces cómo pudiera abordarlo. Entonces, se va ya sea a trastorno mental o desciende a trastorno orgánico. Y entonces es ahí donde se gestan las enfermedades, donde el sistema empieza con una serie de quiebres, una serie de fracturas, una serie de sesgos, y empieza precisamente lo que conocemos como las enfermedades. Este libro es una pauta maravillosa para poder entender exactamente qué es lo que está pasando con las enfermedades en este siglo, qué es lo que sucede para poderlas abordar, qué es lo que tenemos que hacer precisamente para encontrar esa sintomatología. Y entonces el doctor Manín bien refiere qué hacer y cómo abordarlo y desde dónde. Es un libro maravilloso que a mí me ha dejado una impresión muy grata, es realmente una lectura pues muy... que nos va llevando punto a punto de una forma muy sensata, muy sesuda, muy fácil precisamente también de entenderle, de leerle y de comprender exactamente todo lo que va imprimiendo en esta cuestión del sistema a través de esta cuestión de las enfermedades de este siglo, el siglo XXI. Y aquí hay una parte también muy importante que toca precisamente la cuestión de cómo se da la comunicación, esta cuestión precisamente también de la energía y todo ello. ¿Qué es lo que sucede? Que es el campo de mi especialidad como psicóloga y precisamente también con especialidad en psiquiatría. Cuando el sujeto refiere tener cierta información del alter, de todo aquello que es alterno al sujeto, de todo lo que existe fuera del sujeto, pues definitivamente el campo de entrada es la percepción, son los 5 sentidos. Y entonces es exactamente desde cómo el sujeto lo ve, lo escucha, lo huele, lo prueba, lo llega a tocar a través de estos umbrales, ¿no? Pues es la energía mínima indispensable, suficiente para poder percibir cualquier estímulo del exterior, y entonces a través del sistema nervioso central llega al cerebro, y entonces es ahí donde se codifica, se significa, se le da cierta interpretación, y entonces es ahí donde deviene un emotere. La emoción... Doctora, disculpa la interrupción. Adelante, doctor, por favor. Es muy interesante lo que estás diciendo, pero yo escucho un poco de eco y me comentan que se difumina un poco tu voz. ¿Podrías acercarte un poco más al micrófono, que te acercaran el micrófono para escucharte mejor? Ahí exactamente, no sé cómo alcance a escucharse. Sí, ¿se oye mejor? ¿Sí? Sí. ¿Ahí mejor? Ahí mejor, sí. Excelente, gracias.
Bien, bien, bien. Entonces, como estábamos precisando, toda esta cuestión que se tiene en el exterior, que se le llama el alter, entonces todo aquello que es alterno o que está fuera del sujeto, entra al sujeto a través de cada uno de los 5 sentidos, de lo que vemos, de lo que respiramos, lo que olemos, lo que probamos, e inclusive también aquello que entra por el tacto. Como bien refería, los umbrales. Cada sentido tiene un umbral, que es precisamente la energía mínima necesaria, indispensable para poder tener la información a llegar precisamente por sistema nervioso central directamente al cerebro, que es donde se le va a dar una interpretación, una codificación y una significación. Y dependiendo de ese significado que se elabore de aquello que se tiene como forma alterna sujeto y se lleva al interior, es como se activa ese emoter. Ese emoter es la emoción que va a poner en movimiento al sujeto, en un sistema de creencias, en un sistema de pensamientos, e inclusive también por la forma en que va a generar una sensación de ello codificada como sentimiento. Una vez que entra la emoción, se codifica y es ahí donde entonces tenemos un sentimiento. Y este sentimiento es aquel que precisamente tiene toda una cuestión en cada una de las partes en las que se divide el cerebro, que son los lóbulos, que es el lóbulo frontal, que es el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y los temporales. ¿Qué es lo que sucede? Toda la cuestión del campo de la percepción precisamente tiene el proceso en esta parte, que es el lóbulo parietal, pero depende también de la lesión que el sujeto llegare a tener en el lóbulo frontal, es como va a tener un filtro o no va a tener un filtro de aquella información y entonces es como la va a procesar. Inclusive está demostrado que personas que tienen un aplanamiento emocional, ¿esto qué quiere decir? Es una persona que no genera ni tristeza ni alegría, exactamente está en un plano de aplanamiento. Es porque hay un daño en esta cuestión precisamente de la parte frontal y entonces es ahí donde el sujeto ya no puede tener una cuestión reactiva acorde a un emoter, una emoción que lo va a poner en movimiento, sino todas sus reacciones van a ser sobre reacciones acorde a esa información que se perciba. Entonces, si el cerebro necesita prácticamente de campos electromagnéticos para poder comunicar de neurona a neurona, imaginemos entonces toda aquella carga que tenemos de este filtro de información que se significa, se codifica, se le da una interpretación y después de ello el sujeto va a tener una reacción, una sobrereacción o finalmente lo sube a un nivel de conciencia superior entendiendo qué es aquello que está viviendo, cómo lo está viviendo o definitivamente se va a un trastorno mental o a un trastorno orgánico, que en este libro bien se pauta cada uno de esos temas de una forma exquisita, de una forma detallada, de una forma en que uno definitivamente lee y el mismo libro lo abraza a uno para poder entender qué es lo que pasa precisamente en el cuerpo, en esta máquina impresionante que funciona de una manera maravillosa. Y entonces, dependiendo ahora sí de cómo el sujeto va teniendo esa información traducida y en una salida emocional codificada por una interpretación, es definitivamente como entonces va a funcionar el cuerpo, el organismo. Y entonces es como se pauta, precisamente de una manera, vuelvo a repetir, maravillosa, como el doctor Marín lo refiere en este magnífico libro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el individuo? Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Y tenemos todo un catálogo también de trastornos mentales y también tenemos una serie de cuestiones de enfermedades. ¿Por qué? Porque el sujeto no entiende lo que hay aquí y entonces, lejos de subirlo acá de una forma lógica, con juicio crítico, sabiendo y entendiendo qué es lo que está sucediendo, entonces, definitivamente desciende y trastoca lo orgánico. Entonces, tenemos exactamente aquí dos pautas. Entender el sujeto precisamente desde lo racional, desde lo emocional, lo orgánico o inclusive por qué desciende hasta lo genitourinario, porque aquí se reacciona no de una forma instintiva, exactamente se le llama la pulsión. Es ese pulso que se tiene por una emoción no contenida, no controlada, no entendida, y entonces es ahí donde inclusive
inclusive ya hay cuestión de liberación de esfínteres por no tener control precisamente de ellos, y entonces estamos en la parte más básica, de lo más alejado que se encuentra de la parte racional. Entonces, a través de esta lectura de este libro, empezamos a tener un nivel de conciencia superior sobre qué es exactamente cada una de las partes en las que se va derivando cada una de las sintomatologías que definitivamente trastocan ya al organismo, a los sistemas, y definitivamente la desestructuración, donde precisamente ataca este equilibrio que en todo momento debiéramos tener en un eje completamente vertical, y manteniendo precisamente todos estos elementos que nos hacen seres humanos. Yo admiro, aprecio la calidad, la calidez del doctor, el entusiasmo que tiene por compartir tanto conocimiento, por compartir precisamente, no nada más en este congreso, sino cada intervención que tiene con todas las personas con las que hace contacto, en esa calidad y calidez, no nada más del ser humano, sino también del profesional, de aquella persona precisamente que a toda gala pues ha hecho pues eco, no nada más en este país, sino en muchos países más. Ahora bien, doctor, no sé si en este momento pues empecemos precisamente a abordar cada uno de los elementos, de los tópicos, de los capítulos, de toda esta obra magnífica, pues definitivamente que el día de hoy, si me permite, presentar con todo honor. Doctor. Gracias, doctora. El honor es para mí, ha sido nuestro, y con mucho gusto estiramos las orejas lo más que se pudo, porque el tema sobre las emociones y el efecto de las radiaciones sobre las mismas es muy, muy interesante, y ese tema, el emotere y la forma en que nos conducimos por esos conflictos internos, también obedecen mucho a la radiación. Y bueno, gracias. Aquí está el libro. Este es el primero. De hecho, viene en su bolsita. Aunque no lo crean, de verdad, este es el primero. No lo he abierto. Lo quise conservar así para abrirlo aquí en presencia de ustedes, doctora, de todos. De hecho, me lo entregaron y dije, me van a tener que invitar el desayuno. Ahí está recién salido el primer libro de Medicina Homeostática y Tetraterapia, la cura bioenergética del siglo XXI, para prevenir y combatir los efectos de la radiación. Entonces, yo quisiera compartirles, doctora, si me lo permites, la página número 19, en la que hay, bueno, el libro tiene aquí al reverso, en la contraportada, la explicación del por qué se hizo realmente como un manual para nuestros colegas tetraterapeutas, y aquí tiene una pequeña solapa donde explica la trayectoria profesional, pero en la página 29 quisiera destacar que hay una dedicatoria especial, y esta dedicatoria especial es para precisamente toda la red que está aquí. La dedicatoria especial es para todos los que han confiado en nosotros. Por supuesto, antes que nada, siempre lo he dicho, a nuestro creador, es a quien hay que agradecer por sobre todas las cosas, el simple hecho de estar vivos hoy, de estar aquí, tener salud. Mucha gente hoy no amaneció, nosotros sí, y hay que disfrutar este día. Gracias a él, a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Yo, bueno, a mi familia, a mi esposa, ¿verdad? Particularmente, pero esta dedicatoria especial es precisamente, la voy a leer, si me permiten, en parte, dice, es para ustedes, alumnos, colegas o socios. He elaborado este libro como un manual o guía práctica, que incluye las técnicas de tetraterapia que constituyen la medicina homeostática, así como protocolos, etcétera, etcétera. Espero que te sea útil, así menciona el libro, porque en cada palabra y concepto pensé en ti, en cada uno de los que está ahí, en la forma en que podrás dar el mejor uso posible a la información para lograr el mejor y más importante objetivo que compartimos tú y yo en este sentido, que es, ¿cuál es nuestro objetivo? La vocación de servir. Es el eslogan de nuestra red a nivel mundial, no importa en qué país estemos, la vocación de servir. Si servimos, somos útiles. Si no servimos,
pues no servimos. Es decir, no somos útiles. Entonces, espero que esta dedicatoria en parte muestre un poco el agradecimiento y la intención de seguir siendo útil y apoyar a esta comunidad a la que yo respeto mucho porque no escatiman en invertir su tiempo y su confianza para estarse actualizando, doctora, así como lo hemos dialogado, personas que están al día, siempre tratando de sacar lo mejor. Ya algunos han estado en un taller tuyo, en un curso, y a mí me gustaría en cierto momento, bueno, más adelante, comprometerte si te parece bien para un próximo taller para quienes se quedaron fuera de tu libro, te leo entre líneas, y bueno, quisiera en unos minutos más ver si lo vas considerando y ahora te hago una propuesta. Quisiera pasar... Para mí realmente es un privilegio y si ahora me permites, quisiera precisamente en como le dicen ahora, ¿no? Box opening, que así se le conoce en estas generaciones, que es lo que acabamos de hacer, que es empaque nuevo y revelarlo, ¿no? Ante el público y ahora precisamente en este gran Congreso Internacional 2020, este opening que nos estás haciendo del libro. Entonces, empecemos a abordar, grosso modo, para saber exactamente qué es con lo que nos podemos encontrar en este libro, abordando estos 15 capítulos de forma sucinta, de esa forma tan peculiar que tienes, doctor. A ver, cuéntanos, de este primer capítulo, de este capítulo 1, la radiación global del siglo XXI, exactamente ahí qué tocas, ¿qué nos podemos encontrar en este primer capítulo? Bueno, el primer capítulo expresa que estamos enfrentados ante una pandemia que puede ser peor, de hecho va a ser peor que la del COVID-19, porque son partículas en el ambiente que están creando una irritación celular. Esa irritación celular, estamos conviviendo con ella y nos hemos acostumbrado aparentemente, pero los efectos secundarios que parten desde simple ansiedad, insomnio y dolores de cabeza se han ido convirtiendo en enfermedades crónicas, doctora, incluso en cáncer, como el caso del cáncer de cerebro, que se ha triplicado en la última década, nada más entre la población más joven. ¿Por qué entre los más jóvenes? Porque ellos son 50% más vulnerables, sus células, la hipersensibilidad de ellos es más maleable y entonces desde el útero, desde la matriz, ya están sometidos a estas radiaciones. Por ello es que entre los más jóvenes ahora están naciendo con cáncer, antes no se veía eso. Así que es como un tsunami que inicia allá en mar abierto y nadie lo percibe hasta que llega a la orilla del mar, ya es inminente. Entonces, nosotros estamos visualizando que desde allá lejos viene este efecto que cuando se manifieste en forma mucho más tangible, va a ser algo que no será una emergencia de salud, como ahora lo es, realmente, sino que va a ser ya un problema social muy, muy severo. Así que de eso trata el capítulo 1 al principio, pero no queremos ser tampoco negativos. Los siguientes capítulos están un poco mejor. Precisamente sobre el capítulo 2. Capítulo 2 nos habla sobre el síndrome transductor. Cuéntanos, el síndrome transductor. Bueno, en la ingeniería, sobre todo en la electrónica, en la física principalmente, la transducción es un fenómeno que se produce por la unión de diferentes energías. Ejemplo, desde una torre, viene la emisión de una frecuencia radial. Esta llega a un radio, a un aparato de radio, y el aparato de radio hace la función de receptor. El actuador dentro del radio es el que produce una tercera forma de energía, que es el sonido, o si es un televisor, es la imagen. Nosotros los seres humanos, ahí fue como creé el síndrome transductor. Somos ahora ese radio o ese aparato. Nosotros estamos recibiendo aquí arriba en el parietal, como justamente decías, en la bóveda craneal, todas estas señales constantemente, y la transducción no es en música ni es en imágenes, es en ansiedad, nerviosismo, desesperación, ganas de llorar y de ahí en adelante. Ese es el síndrome transductor. A lo que es el capítulo 3, donde nos estás dando esta pauta sobre las antenas móviles. Exacto. Bueno, es que en el pasado utilizar un teléfono celular
En los años 90, cuando empezaban en el año 91, 92, yo recuerdo los teléfonos que eran grises, grandísimos, parecían tabiques. Entonces, traer un protector, un chip para el celular era muy recomendable, porque las frecuencias eran muy bajas. Pero ahora prácticamente no existe un lugar en el planeta en el que no se estén recibiendo estas descargas electromagnéticas y frecuencias radiales, satelitales y de todo tipo de frecuencias. Entonces, en el aparato celular podemos ver que marca la antena, marca una recepción constante, permanente. Y esa recepción no llega solo al aparato, llega a nuestro cerebro. Así que aunque lo apaguemos y lo hagamos de lado, nosotros seguimos siendo antenas móviles. A donde vayamos, si pudiéramos ver, estamos siempre en contacto con estas frecuencias que aterrizan a través de nuestra bóveda craneal. Por eso el cáncer se ha triplicado en el cerebro. Las autoridades no mencionan nada de esto y dudo que lo mencionen, pero hay solicitudes serias de grupos de investigación ante la ONU y ante la Organización Mundial de la Salud para atender lo que se considera una crisis de emergencia pública, una crisis de salud pública. Entonces, bueno, nosotros queremos con este libro crear conciencia en la sociedad de que se protejan. No queremos protestar porque realmente no se va a lograr nada, sino crear conciencia en la población para que se protejan. Y sobre la respiración biométrica, ¿qué es? ¿Cómo se realiza? ¿Qué es sobre el cuarto capítulo, respiración biométrica? Bueno, es uno de los temas muy interesantes de los protocolos de ventilación terapéutica. Así como nosotros respiramos, inhalamos oxígeno y exhalamos el dióxido de carbono, nuestras células se hiperpolarizan y se despolarizan. Digamos que es la forma en que respiran. En este proceso utilizan oxígeno y otros elementos eléctricos. Entonces, esa hiperpolarización y despolarización que equivale a nuestra respiración es la forma en la que viven las células y, bueno, lamentablemente está siendo afectada por estas partículas. En el momento en que tomamos una respiración biométrica, que son ejercicios o protocolos que explicamos en el libro, en ese momento ayudamos a que haya un equilibrio bioenergético entre la hiperpolarización y la despolarización, y eso controla muchísimo la homeostática del cuerpo. Qué capítulo tan interesante y precisamente todo esto que se aborda, dado que precisamente ahorita hablando de las enfermedades del siglo XXI, y esta cuestión del respirar, del saber respirar o aprender a respirar, es lo que nos va a dar el equilibrio precisamente para mantener la salud. Dado que una respiración no adecuada, no idónea, es aquello precisamente que empieza a colapsar, pues obviamente muchos de los sistemas, precisamente por la falta de oxígeno, y ahora con esta cuestión de estar portando el cubreboca, no saber utilizarlo de la forma idónea, correcta y todo eso, empezamos precisamente con este desgaste, con esta cuestión donde empezamos a tener un impacto directo en la salud. Qué excelente capítulo esta respiración biométrica, donde nos enseñas, donde nos pautas, donde nos hablas de estos protocolos. Siguiente capítulo, nos hablas del sistema homeostático. ¿Qué hay sobre ello? Bueno, así como hay un sistema inmunológico dentro de cada cuerpo humano, también por nuestro diseñador, nuestro creador, fue colocado otro software, como si fuera un software dentro de nuestro cuerpo que se llama sistema homeostático. El sistema inmunológico, por un lado, se encarga de controlar bacterias, virus, hongos y parásitos y todos los microorganismos, pero el sistema homeostático se encarga de regular nuestras pulsaciones cardiovasculares, la temperatura del cuerpo, el equilibrio, se encarga de regular la glucosa en sangre, se encarga de regular los líquidos intercorporales, de muchos factores, sobre todo los factores bioenergéticos. Exactamente, la frecuencia a la que vibran las células es una frecuencia que debe ser muy homogénea. Procura entonces que esa energía, esa vibración o energía cinética no tenga picos muy altos, porque entonces esa irritación produce la ansiedad. Por eso hay tantos eventos ansiolíticos ahora en los que la gente pide una ambulancia, no puede respirar, se marean, sienten opresión en el pecho, llegan al hospital, les hacen todo tipo de estudios, no les encuentran nunca nada y les dicen que es estrés. Realmente esos eventos se han multiplicado desde hace 2 décadas a la fecha por la contaminación electromagnética. Eso es lo que está pasando. Y este siguiente capítulo que aborda sobre ya la medicina homeostática, cuéntanos de ello. Bueno, ahí nace la medicina homeostática.
El término medicina se aplica a toda el arte o ciencia que cura. No es solamente limitado a ciertas áreas o a la farmacología o cirugía. La medicina es una disciplina o un arte que cura o que procura la sanación. Entonces, la medicina está correctamente bien aplicada para nosotros porque nosotros tratamos de curar a las personas, de ayudarles a través del sistema homeostático. Medicina homeostática para dar el honor a quien recibe el honor y lo merece, que es el que colocó ese sistema homeostático en nuestro cuerpo. De hecho, aquí en el libro lo menciono y doy gracias a quien colocó ese sistema homeostático, porque sin él ninguna ciencia serviría. Es como el sistema inmunológico, que es el que nos salva del COVID-19. Si no tuviéramos el sistema inmunológico en el cuerpo, ni las ciencias más sofisticadas del mundo nos curarían. Gracias a ese creador que nos puso ese sistema inmunológico, a ese ser tan inteligente, nosotros tenemos la capacidad de salir adelante. Lo mismo, el sistema homeostático está colocado en nuestro cuerpo para protegernos de estas radiaciones. Lamentablemente han llegado a un nivel en el que está siendo rebasado este sistema homeostático. Ahora bien, tú como el creador, precisamente quien hace toda esta propuesta de la tetraterapia, que bien lo abordas también en el libro, en el capítulo 7, háblanos sobre la tetraterapia. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo podemos entenderla? ¿Cuál es la analogía? ¿Qué es todo esto? La tetraterapia se basa en un tratamiento sobre 4 campos de la salud, por eso es tetra y terapia, tratamiento en base a 4 campos de la salud. En el pasado, si recuerdas, doctora, se utilizaba mucho el triángulo de la salud, aún en la psicología, ¿no? En la parte física, biológica y emocional. Ahí entraba la parte espiritual, etcétera, la cognitiva y demás. Bueno, nosotros hemos ahora creado un concepto de que debe ser terapéutico, porque se deben atender 4 campos, el del triángulo más el campo energético, que es el que desde hace un par de décadas, principalmente en este siglo XXI, hizo su presencia y llegó para quedarse. Lamentablemente es el campo energético que está siendo alterado en nuestro cuerpo. Entonces haces un abordaje más allá del ser como un ente biopsicosocial, sino también precisamente como un ser de energía, ¿cierto? Es verdad, desde un punto de vista de un citólogo seríamos células, ¿no? Desde un biólogo seríamos bacterias, o desde el punto de vista de un físico seríamos solo moléculas energéticas. Desde el punto de vista de la medicina homeostática somos esos 4 campos. Somos la parte tangible o física, la intangible, la biológica, somos la parte emocional, la parte sentimental, la parte emotiva, y somos la parte energética, que es a la que menos se atiende. Cuéntanos sobre el RAM. También esta parte de la reacción de ajuste metabólico. Muy interesante. Fíjate que yo aprendí en los años 90, 80 posiblemente, se utilizaba mucho el término crisis curativa. Entonces, a mí no me gustaba saber cuando alguien te decía, es que tienes una crisis curativa, te di un producto o un suplemento o un tratamiento y ahora tienes una crisis curativa, te sientes peor a como estabas antes. Y la explicación siempre era esa y sigue siendo esa, es una crisis curativa. Entonces yo comprendí que realmente son, como en una de las ponencias muy interesantes de hace rato, se decía, la enfermedad realmente es un conjunto de factores bioquímicos que luchan contra un trastorno. Bueno, efectivamente, las reacciones de ajuste metabólico son las que nuestro cuerpo produce para combatir y equilibrar cualquier desequilibrio. Entonces no son crisis porque no son negativas, pero sí son reacciones de ajuste, es decir, son positivas. Así que si una persona después de recibir una terapia o una tetraterapia se siente cansado, con dolor de cabeza, le dan ganas de dormir o siente náuseas o vómito, lo que sea, es una reacción de ajuste metabólico que es positiva y que nos está indicando que hay una buena reacción y su cuerpo está respondiendo bien. Y sobre la homologación bioenergética. Bueno, esta es una técnica que habla precisamente de una homologación o una igualación en la energía. En todo nuestro cuerpo fluye la energía, que es la energía cinética, energía eléctrica, energía magnética, energía biolumínica, energía calorífica. 5 tipos de energías fluyen en nuestro cuerpo y todas están dentro del cuerpo. Ninguna es que vaya y venga y salga y regrese. Todas están dentro del cuerpo.
Cuando estamos vivos son las que mantienen la cohesión de los órganos. Cuando morimos esa energía simplemente se apaga y entonces la cohesión de órganos entran en estado de descomposición los órganos. ¿Qué es lo que sucede con la homologación? La homologación identifica circuitos bioenergéticos distribuidos de pies a cabeza. En todo el cuerpo tenemos la energía se distribuye por centros de carga, por circuitos que llevan un orden. La energía no fluye en forma desordenada. En el universo no existe nada en desorden, ni en los átomos. Todo es armonía y orden. Entonces, encontramos que en el cuerpo humano todos los circuitos llevan un orden, una armonía. Lo que hacemos con la homologación bioenergética es localizar esos circuitos bioenergéticos y las polaridades, tratar de equilibrarlas en su energía. Generalmente encontramos que hay una polaridad con mayor tensión que otra. Lo que hacemos es identificarlas, nivelarlas y aligeramos la carga del sistema homeostático. Fíjate, ahí hay un punto interesante, porque precisamente cuando nosotros en el campo del comportamiento, en el campo de las conductas, desde la psicología y la psiquiatría, encontramos precisamente que cuando el desgaste emocional hace merma en todo lo que es la cuestión de la tristeza o inclusive ya tristeza profunda, entendida ya como depresiones clínicas, llegando inclusive al ser humano hasta de amargura, fíjate que lo que se daña es el sistema respiratorio. Cuando el sujeto se desborda en estas emociones de las cuales refería yo, que no pone en una reacción, sino en una sobrereacción el sujeto, y entonces tiende a episodios iracundos. Lo que afecta es el sistema, pues precisamente gastro, ¿no? Inmediatamente hay en el intestino grueso, delgado, inclusive también en el estómago. Entonces, qué interesante la carga donde el sujeto no está liberando, es precisamente donde está afectando, donde altera mucho esta cuestión del sistema y de la energía y todo ello. Qué interesante aportación. Aquí tenemos también un capítulo más donde se nos habla de protocolo, del protocolo clínico sinérgico. ¿Eso qué es exactamente? ¿Cómo se aborda desde ahí? Bueno, los protocolos son, como esto lo realizamos como un manual, los protocolos indican a los tetraterapeutas cuáles serán los pasos a dar paso a paso, son imágenes en color que van a mostrar dónde trabajar. Aquí se muestra la división de los centros de carga en el cuerpo, en cortes transversales, sagitales, coronales, y se muestra en esos protocolos. Bueno, aquí mostramos el código binario y el código Morse, explicamos un poco a detalle para que se comprenda mejor la bioenergética, cómo funciona a base de dos signos o dos polaridades, y en esos protocolos les mostramos que las yemas de los dedos tienen mayor densidad de moléculas, por eso hay mayor sensibilidad. Quienes no ven, por ejemplo, saben, para ellos sus ojos son sus manos, y si no tuviéramos manos, los ojos serían los pies, ¿no? Por eso hay quienes tocan la guitarra con los pies. Entonces, en estos protocolos les mostramos exactamente, aquí quiero encontrar uno de ellos, cuáles son los lugares donde se trabaja, para qué, cuáles son las enfermedades más recurrentes y cómo se deben atender. Y también les compartimos una tabla de protocolos sinérgicos que ya muchos de ellos conocen, pero aquí, bueno, estamos junto con imágenes, siendo ya específicos. Aquí están imágenes, por ejemplo, que nos compartió Gerson, nuestro querido Gerson Hernández, de allá de Chile. Y estos mismos protocolos ya los tenemos aquí disponibles para que sepan cómo manejar cada una de las técnicas. Son diferentes técnicas y aquí van a saber cómo aplicarlas. Es correcto, y precisamente abordas todo lo que son los trastornos neurológicos, los cardiovasculares, los respiratorios, los hepáticos, del vaso, páncreas, renales, e inclusive los trastornos emocionales, esta parte que trastoca esta cuestión que se va directamente al sistema. Qué interesante capítulo. Cuéntanos entonces de la neurofocalización. Perdón, lo último, no le escuché la última palabra, doctora. Sí, que es impresionante
impresionante el abordaje que se hace de todo esto que precisamente hemos estado versando, hemos estado analizando, desde cómo el individuo, ¿no?, se divide desde lo racional, desde lo emocional, lo orgánico, y baja hasta la parte genitourinaria, y que el abordaje que das con estos protocolos, hasta inclusive el trastorno que lleva un estadio emocional. Y sobre el capítulo 11, refiérenos sobre la neurofractalización. Eso, la neurofractalización nace realmente a raíz del estudio del efecto que tiene la fractalización en los seres humanos. La fractalización lo que emite es una replicación de imágenes geométricas y secuenciales en toda la naturaleza. En la física se llama el efecto fractal. Cuando nosotros salimos y vemos en la calle el pasto, las nubes, el campo, todo esto, los árboles, las hojas, son fractales. El hombre lo único que hizo fue descubrir este fenómeno que fue creado, el fenómeno de la fractalización. A nuestro interior las neuronas son fractales. En los pulmones, los bronquios y los bronquioles son fractales. En el interior de los riñones, las nefronas son fractales. O sea, todo nuestro cuerpo es orden, es un algoritmo de muy alto nivel, son fórmulas matemáticas, obviamente hechas por un científico que nadie puede llegar a entender en su totalidad, porque es el creador de todo. Entonces, como el mayor científico, creó eso, y nosotros tratamos de replicar el efecto de la fractalización en placas biométricas, como estas, que lo que hacen es emitir una señalización al cuerpo a través de los sensores o corpúsculos, los mecanorreceptores del cuerpo, para que emitan esta recepción simétrica hacia el cerebro, concretamente al hipotálamo y a la corteza cerebral. Y con eso, pues al corregirse o equilibrarse la información en el cerebro se encarga maravillosamente de generar las drogas, neurotransmisores y hormonas que necesita tu cuerpo. Perfecto, muy interesante. Fíjate que también tienes este capítulo donde hablas de la oleoterapia sinérgica. Cuéntanos sobre ello. Sí, la oleoterapia es efectivamente una técnica en la que hoy se mostró en parte, hacemos secuencias en las que podemos tonificar o estimular la actividad de un órgano o inhibirla. Esas secuencias parten de una energía llamada energía estática o de rozamiento. Cuando rozamos con las yemas de los dedos, donde existe mayor densidad molecular, una copa, tú sabes que se produce un sonido, y ese sonido es un efecto transductor precisamente. Entonces hay mayor resistencia molecular del vidrio contra las yemas de los dedos, se produce esa energía, se produce un sonido, y ese sonido es el resultado del rozamiento o energía estática. Eso mismo lo aplicamos en el cuerpo a través de secuencias o maniobras específicas. Muy interesante, muy interesante. Para generar vibración al interior del cuerpo. Muy interesante. Y también hay un capítulo que a mí en lo particular me atrapó y pues lo he leído a detalle, de la psicoterapia neurobiológica y sensorial. Cuéntanos sobre esta terapia. Sí, la importancia de las emociones. Hoy sabemos que es el siglo de las emociones. Ya no quiero yo caer en el error de decir que es el siglo de la ansiedad o de la depresión, porque en realidad ya hay muchos tipos de trastornos emocionales y todos ellos obedecen a diversos trastornos, tanto sociales como culturales, comerciales, económicos, genéticos, pero ahora también ambientales por las frecuencias en el ambiente. Entonces, esta técnica es una técnica que lo que hace es promover el empate o el tratamiento entre la emoción y el órgano o glándula afectado. Todos los órganos sabemos que si alguien hace un coraje, pues se va al hígado. Si alguien tiene un susto, se va al corazón. Entonces, todos sabemos, eso es algo lógico, ¿no? Que hemos heredado hasta desde nuestros ancestros, desde nuestros abuelos. Entonces, cada emoción tiene un efecto sobre un órgano específico. Lo que hacemos aquí es decirte cuáles son las emociones, con qué órganos están ligados y cómo tratar de trabajar o de curar esos daños que podemos traer hasta inconscientemente. ¿Y cómo entras
entonces se lleva a cabo en esto que también tocas muy seguramente, el manejo de los circuitos emocionales. Los circuitos emocionales tienen que ver con áreas específicas que se conectan con esos órganos que procesan las emociones. Los órganos son solamente como bancos de datos. Incluso, fíjate que hasta hay un pensamiento bíblico que habla sobre el banco de las emociones, que es el corazón. Y efectivamente se ha descubierto que el corazón tiene su propio sistema nervioso, tiene su propio banco de datos. En los trasplantes de corazón se ha encontrado que la personalidad de la persona y algunos gustos o preferencias de ella se han transmitido a la persona que ha recibido el corazón. Fíjate qué interesante. Entonces, bueno, ahí se comprueba que la información bíblica, por un lado, es exacta, ¿no? Científicamente incluso. Pero por el lado científico y el lado que nos tiene en este momento, es el hecho de que los órganos, efectivamente, cada órgano tiene su banco de datos, cada órgano tiene su sistema nervioso y debemos conocer la forma en mejor manejarlo, ayudarle a mejorar. Fíjate que en este punto es bastante relevante cómo ahora sustentado científicamente esta parte también donde refieres, ¿no? De un corazón y de pronto el cambio de personalidad de quien lo recibe. Fíjate que nosotros también en esta área de comportamiento, de lo que es psicología, de lo que es la parte psiquiátrica y pues como doctora en Derecho Penal, toda esta parte del perfilamiento pues hacia un tipo penal, esto que quiere decir de conductas criminales. Fíjate que hemos también encontrado mucho esto, que una persona que tenía cierto tipo de conducta, después de ser trasplantado y recibiendo inclusive el corazón de alguien, pues obviamente con cierta tendencia a romper o a fracturar normas o dispositivos para la convivencia social, definitivamente hasta la familia empieza a cuestionarse qué fue lo que le pasó o qué sucedió, porque después del trasplante empezó a hacer otro y no entendemos por qué la personalidad cambió. Y pues maravilloso de la forma en que lo abordamos, de la forma y precisamente esta minucia que haces en este tenor, porque definitivamente inclusive hay cambios en la conducta, ya sean temporales o inclusive permanentes. Qué interesante. Y para cerrar con el capítulo 15, tenemos la codificación virtual. ¿De qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Gracias. Bueno, efectivamente ese es el último capítulo, el número 15, sobre codificación virtual. El tema de la codificación nace a partir de la comprensión de que todo nuestro cuerpo es orden y debe ser armonía. Entonces, toda la medicina homeostática se basa en eso, en la señalización, que es la emisión de información ordenada o información simétrica hacia el cuerpo a través de diferentes técnicas. Una de ellas es la codificación virtual. Lo que hacemos es, entonces, aprovechar un efecto bioquímico que se llama mimetización. Entonces, las neuronas en el cerebro, las neuronas espejo, hacen que nosotros reflejemos o reaccionemos sin pensar ante una sonrisa, ante un bostezo, ante un enojo. Entonces, lo mismo ocurre en cada una de los trillones de células o terminaciones libres del cuerpo. Cuando sentimos un roce, hay una reacción. Cuando sentimos un golpe, hay una reacción. Cuando sentimos un pinchazo, hay una reacción. Incluso si camina una hormiga por ahí, hay una reacción. Estas células espejo nos indican que hay una simetría y una comunicación por los enlaces bioquímicos del cuerpo hacia el cerebro. Lo que tratamos es, con la codificación virtual, de enviar exactamente un lenguaje simétrico para que implica orden, armonía. Todo en la medicina homeostática es eso, para que el cerebro sea el que reciba esas señales, ese lenguaje, y pueda reorganizar sus enlaces bioquímicos. Pues hemos hecho así un recorrido espectacular por cada uno de los capítulos, por este abordaje, y quién mejor que el mismísimo autor, el doctor Marín, para podernos hacer un abordaje completo, pues muy desglosado ahorita en esta presentación magnífica del libro que pues ya está a disposición de todos los asistentes a este congreso, y seguramente llegará a otras latitudes a lo largo y ancho del país, de México, así como el resto del mundo. Maravillosa intervención, doctor Marco Antonio Marín González, pionero en la creación y desarrollo de programas académicos mediante el Instituto Mexicano de Medicina Homeostática y Tetraterapia.
Ay, gracias, doctora, a ti, gracias, porque hemos tenido una anfitriona de lujo. Quisiera agregar, si me lo permites, un agradecimiento. Están aquí en orden alfabético. En vez de hacer un prólogo, tuve la inquietud. Dije, bueno, ¿por qué hacer yo un prólogo habiendo tantas personas que han recorrido el mundo tratando de dar lo mejor de sí? Han dado tanto beneficio social a muchos de ellos. Y entonces elegí a 20 personas que hicieron una reseña cada uno, que está en este libro, y quisiera agradecer al doctor Alejandro Lorente de Alemania. Si nos estás viendo, Alejandro, muchas gracias. Al doctor Alex Filio de Perú, a la doctora Beatriz Rauber de Argentina, al doctor Bernardo Acosta de Cuba, al ingeniero Carlos Alberto Salas de México, a la doctora Carmen Colón de Puerto Rico, al doctor César Lozano de aquí de México. No pudo estar con nosotros, pero ya habrá noticias de él. A Enrique Cárdenas de Tenerife, Islas Canarias, en África. La doctora Esther del Río, una ingeniera magnífica, científica mexicana, muy reconocida, de México. Al licenciado en periodismo y doctor honoris causa Francisco de la Sota. A Francisco Fuchslocker de Chile, doctor. Al doctor Fuad Jalil Hassan, presidente de la World Leaders Organization con sede en la ONU. El doctor Isaac Goiz Durán, creador del par biomagnético, que también nos dedicó una reseña muy interesante. Aquí está publicada en el libro, y también agradezco mucho, le agradezco a él. A Jocelyn Toledo de Chile, un abrazo, un beso, Jocelyn. Al doctor Lin Wenxiong de la República de China, de Taiwán. En este momento está en Taiwán y no pudo acompañarnos por un asunto personal. De hecho, está en un funeral el doctor. Miguel Ángel Ruiz y Rocío Gil de España. El doctor Octavio Daumganem de México, muchas gracias. Doctora Raquelín Pérez Terrazas, muchas gracias. He pronunciado a todos en orden alfabético, como están aquí. Al doctor Jorge Enrique Rojas Quiseno de Colombia, creador de los Parques de la Salud en Colombia, gracias doctor. Y al doctor Tomás Alcocer, reconocido acupunturista en México. Bueno, ellos nos dedicaron una reseña, quiero agradecerles. Teníamos preparados unos videos, nos enviaron unos videos y unos audios, y les agradezco muchísimo que no los vamos a poder pasar, pero sí los vamos a compartir con todos ustedes. Solamente quisiera, si me permites, doctora, leer una carta muy especial que me envió la doctora Carmen de Colón, que está en Puerto Rico y es la vicepresidenta de la Academia de Medicina Homeostática en Puerto Rico, y ella es la rectora de la Universidad Paladín Puerto Rico. Entonces ella envió una nota que dice, así quiero leerles, dice: mensaje para ser leído por tu linda esposa, secretaria de la Academia Puertorriqueña de la Medicina Homeostática y Tetraterapia en Puerto Rico. Entonces quisiera cumplir con ese cometido y que por favor mi esposa le diera lectura a esa breve carta. Buenos días a todos y a todas que me escuchan en voz de la secretaria de la Academia Puertorriqueña de Medicina Homeostática y Tetraterapia. Buenos días a todos y a todas que merecen escuchar a través de la voz de mi amiga Emi, la secretaria de la Academia Puertorriqueña de Medicina Homeostática y Tetraterapia en Puerto Rico. Se dirige a ustedes la doctora Carmen Colón de Jorge, naturópata, licenciada en farmacéutica y nutrimedicina. Están todos invitados a visitar nuestra bella isla cuando pase la pandemia. Les cuento que me siento muy honrada por el privilegio de dirigirme a ustedes como creadora y fundadora de la Universidad Palladi de Ciencias Naturopáticas en Puerto Rico y vicepresidenta de la Academia Mexicana de Medicina Homeostática en Puerto Rico. Quiero ante ustedes honrar al creador intelectual de la medicina homeostática y tetraterapia, y más aún al médico de la medicina que hoy presenta una joya para el futuro de la humanidad. Su libro Al Mundo, Cura Bioenergética del siglo XXI, admiro que atienda los 4 campos de la salud: la física, biológica, emocional y energética. Concurro con el maestro y médico de su creación, Marco Marín, que hay una crisis emergente y fuera de control por la excesiva frecuencia que estamos recibiendo los humanos, especialmente nuestros niños, por las frecuencias celulares
satelitales, microondas, que crean un sinnúmero de enfermedades. En mi opinión, como van las cosas, tendremos una pandemia electromagnética más cruel que el COVID-19. Así las cosas, recomiendo a mis colegas que estudien y añadan a su profesión la medicina homeostática y tetraterapia, así como ya lo estamos haciendo en Puerto Rico. Como médicos de la medicina homeostática y tetraterapia, que considero una ciencia naturopática, añadida a la profesión terapéutica y médica que cada uno desempeña. Me despido con bendiciones a todos en este momento tan triste de la pandemia, pero feliz de ser parte de esta gran comunidad que nos queda pasiva, sino que está muy activa contra los daños de la radiación. Pues muchas gracias, doctora. Quise darle lectura o que la leyéramos, doctora Raquelín, porque la doctora, bueno, no digo su edad, pero tiene más de 80 años activa, mucha energía, más de 80 años activa y mucha energía. Es una doctora increíble que trabaja en pro de la sociedad y, bueno, no pudo grabarnos en audio ni porque no maneja la tecnología y dijo, por favor, lees esta carta. Entonces, doctora Carmencita Colón, si ve la grabación después, pues ya está, ya está. Gracias, doctora. No, excelentes palabras, maravillosa carta, de verdad, muchísimas gracias. Maravillosa presentación del libro, espectacular, doctor, estás de fiesta con tu libro. Gracias por compartirlo, gracias precisamente por darnos un poco de aquello y de tanto que te ha consolidado en esta trayectoria impecable que te diste. Gracias, gracias a ti, doctora. Y bueno, tenía que decirte, te amenacé al principio con comprometerte para algo. Doctora, quisiera pedirte si el lunes 7 de diciembre, por ejemplo, a las 7 de la tarde, digo para ser específicos, lunes 7 a las 7, podrías obsequiarnos un par de horas una plática sobre el lenguaje corporal a todos los que gusten integrarse a esa charla para que conozcan un poquito de tu libro y también con mucho gusto yo también hablaría sobre medicina homeostática. Y si tú pudieras darnos esta charla gratuita y allí ya si tú quisieras aparte dar algún beneficio a nuestros socios, pues siempre estamos buscándolo. ¿Se podrá? Definitivamente, por ser este congreso, especialmente para este congreso internacional, para todas las personas que nos han acompañado y máxime haciendo gala también de todo aquello que nos consolida y máxime en aras de la amistad, del cariño, a todo lo que haces y como lo haces. ¿Qué te parece? Te tomo la palabra, hagámoslo el 7 a las 7, me parece bien. Vamos a hacerlo. Y es más, de regalo, y esto va de regalo, como beneficio especial para todas las personas que nos han sintonizado, que han estado presentes en este congreso. ¿Qué te parece si les ofrecemos un 20% de descuento? En mi libro precisamente este que toca sobre las emociones, que acompaña, complementa precisamente mucho de lo que haces, de lo que nos has enseñado en esta presentación. Y mira, a ver, aquí tenemos un referente, a ver, 20% de descuento para todos aquellos presentes de este congreso y aquellos también, bienvenidos. El 7 a las 7, exactamente, descuento en el libro. ¿Cómo ves? Excelente, doctora, muchas gracias. Y bueno, y yo tal vez me vas a comprometer a mí a darlo también en ese momento, entonces, pero ya veremos también, pero muchísimas gracias. Sé que tienes una agenda muy apretada. Ayer estuviste en un congreso de embajadas internacionales o algo así, no sé, en la ciudad de Morelos, y te agradezco mucho que hayas regresado a tiempo allá a tu ciudad para que pudieras acompañarnos. Doctora Raquelín Pérez Terrazas, rectora de la World Leaders University en Nueva York. Muchas gracias, doctora, por esta deferencia. Estamos felices de haber lanzado nuestro libro y ya más tranquilos ahora. Gracias. Y el lunes 7 a las 7 estaremos conectados. Yo pasaré los datos para podernos conectar con la doctora Raquelín Pérez. Muchas gracias, doctora, nuevamente.
Felicidades, felicidades, gracias por el espacio y gracias a todos y cada uno de ustedes. Enhorabuena, aplausos y de verdad, en serio, todas las bendiciones. Gracias. Gracias a todos. Ahora regresamos con nuestro querido Edgar Melgarejo para que dé por terminada, clausurada el Congreso. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, doctora Raquelín Pérez. Es un privilegio contar con grandes personalidades. En verdad, tenerla en este congreso ha sido un gran honor. Muchas gracias. Además, porque tenemos muy buenas noticias, ¿verdad? Para el lunes 7 de diciembre, todos. Y Marín, director del Instituto y creador de la tetraterapia. Felicidades por este libro, La cura bioenergética. Gracias por su gran aportación al campo de la salud, por compartir su conocimiento con todos nosotros. Reciba nuestra gratitud y nuestro reconocimiento. Muchas gracias.